tardes. Vamos a dar inicio a este webinar que tiene por título Orientaciones para enfrentar la desregulación emocional y conductual en el sistema escolar. Entonces, me presento, mi nombre es Débora Barrera, pertenezco al equipo de atención a la diversidad de la Unidad de Educación Especial nos encontramos acá junto a Carolina Rodríguez, que es la jefa de gabinete de la División de Educación General, que nos va a saludar posteriormente. También está Eliot Gárate, que es psicólogo y que está invitado a contar su experiencia en relación a estas temáticas. Y también está Soledad González, que es psicóloga y es parte de nuestro equipo. Le voy a pedir entonces ahora a Carolina Rodríguez que pueda saludar a todos ustedes que han estado tan interesados en participar de este webinar, de este tema que nos tiene tan preocupados, ¿verdad? Adelante, Carolina. Muchas gracias, Débora. Primero que todo, agradecerles por estar acá, por el interés. Qué bonito ver a tantas personas conectadas. Vi que había saludos desde Ñuble, Arica, Illapel, Alto Hospicio, alcancé a leer ahí, La Serena, Copiapó, Cerro Navia. Me parece maravilloso poder estar en este inicio y poder saludarlos a todos. Como decía Débora, yo soy Carolina Rodríguez, soy profesora básica. Hoy estoy como jefa de gabinete de Daniela Heroles, quien es la jefa de división de la División de Educación General. Y a nombre de ella es que hoy vengo a transmitirles este saludo y esta bienvenida a este webinar. Primero contarles que en el marco de la política de reactivación, Seamos Comunidad, el eje de convivencia, bienestar y salud mental ha sido una de las prioridades. Y como división y como ministerio hemos articulado diversas acciones que nos permitan promover y también generar espacios de prevención en salud mental en las comunidades educativas, en todos sus actores, pero por supuesto con principal foco en los y las estudiantes. Reconocemos no solamente la importancia de la temática y de abordar estos procesos con seriedad y con mucha sistematicidad también, no como acciones aisladas, pero también la importancia de hacerlo de manera contextualizada, entendiendo que las necesidades de una comunidad o de otra no son las mismas. El trabajo que está realizando hoy día la unidad de atención a la diversidad, que se encuentra dentro del área estratégica de la división, que se llama Aprendizaje para el siglo XXI, en conjunto con el equipo de la Quinta Región, que elaboran estas orientaciones que nos permiten, como para protocolos, que nos permitan dar respuestas a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes. Claramente son una herramienta que nos viene a insumar, que nos viene yo creo que no solamente a dar estrategias y quizás algunas respuestas, que todos hemos tenido esas preguntas y esas inquietudes como profesores, sino que también a poner un tema sobre la mesa que quizás no hemos atendido en su totalidad. Sabemos qué pasa, quienes hemos trabajado en establecimientos educacionales, entendemos la dificultad de enfrentar esas situaciones muchas veces, sabemos también que no siempre tenemos toda la preparación que quisiéramos para hacerlo de la mejor manera, pero reconocer que existe no necesariamente nos habilita y nos capacita para poder enfrentarlo con todo lo que requiere, con todas las herramientas que necesitamos. Entonces, nada más que agradecerles por estar acá, invitarlos a que participen de esta instancia y de tantas otras instancias que como ministerio estamos tratando de impulsar para tematizar y priorizar el trabajo de convivencia y salud mental en las comunidades, y también poder compartir entre ustedes. Muchas veces
los espacios de reflexión sirven para compartir prácticas y para poder efectivamente posicionar temas y iniciarlos. Así que yo siempre digo, los espacios muchas veces los que más nos sirven son aquellos que nos dejan llenos de preguntas, inquietudes y motivaciones más que respuestas tan acabadas y tan cerradas. Así que eso, muchas gracias, un saludo afectuoso desde la División de Educación General y espero que sea un espacio de provecho para ustedes. Soledad González ahora de nuestro equipo nos va a contextualizar la temática para que ya vayamos entrando en el tema que nos convoca. Buenas tardes a todos y a todas. Muy agradada de estar con tanta gente que está interesada en el tema, un tema que nos parece muy importante en estos momentos de trabajar. Yo quería partir desde el contexto en que nos encontramos, un contexto en que ha estado cruzado por un lado en nuestro país por una crisis social y por la pandemia a nivel mundial, ¿cierto? Y la pandemia no solo ha afectado la salud física de las personas, sino que también ha afectado gravemente la salud mental y el bienestar de muchísimas, de millones de personas. Y particularmente esto se ha dado más fuertemente en mujeres, en niños, en jóvenes, en personas que tenían condiciones de salud mental preexistentes, en los trabajadores de la salud, así también como en personas que viven en condiciones o que tienen previamente habían tenido algunas condiciones de vulnerabilidad. La propia Organización Panamericana de la Salud ha señalado cómo el confinamiento, el cierre de las escuelas, la pérdida del empleo en muchos casos, el teletrabajo, la inseguridad financiera, ha afectado de manera muy fuerte a todas las familias, a todos los integrantes de la familia y por supuesto a las personas, a los integrantes de las comunidades educativas. Por otro lado, esto se ha sumado a aspectos como duelo y pérdida en el caso de algunas de nuestras familias o de los propios docentes o educadores o asistentes de la educación de las comunidades. Y esto nos ha afectado a todos enormemente. Si bien el miedo, la preocupación, el estrés son respuestas normales en momentos en los que nos enfrentamos a incertidumbre, a lo desconocido, situaciones de cambio o crisis, nosotros vamos generando habitualmente como ciertos comportamientos adaptativos para poder ir enfrentando estas situaciones. Sin embargo, este contexto pandémico ha agravado o ha puesto de manifiesto, como señala la OPS, una pandemia que en el caso de la región de las Américas está bastante oculta y que es la salud mental. Y esta pandemia ha impactado de manera importante en incrementar estos factores de riesgo de salud mental, de afección de la salud mental. Entonces, eso ha implicado y se señala como importante de abordar de otra manera, de abordar en primer lugar la salud mental y de manera mucho más sistémica, mucho más integral, no solo desde una inversión, sino cambiando el foco donde la salud mental no solo debe alojarse o estar en los centros de salud, sino que las estrategias deben ser mucho más integrales en cuanto a la promoción, a la prevención y al abordaje desde los diferentes actores, donde las comunidades educativas son un actor muy, pero muy importante. En ese sentido, y señalando lo que señalaba ya Carolina, la política de reactivación educativa integral, Seamos Comunidad, que se está hoy día impulsando desde el Estado de Chile, que aborda distintos ejes, y yo me voy a referir específicamente al eje de convivencia, bienestar y salud mental. Señala tres estrategias, pero particularmente la Estrategia Nacional de Salud Mental es una estrategia que está de promoción dirigida a toda la comunidad educativa.
con acciones focalizadas y atención especializada en base a lo que ya existe a la red territorial de apoyo, con una articulación intersectorial y donde está funcionando una mesa de salud en la que participan no solo el Mineduc a través de la Subsecretaría de Educación y la Subsecretaría de Educación Parvularia, sino también el MinSal, la Subsecretaría de la Niñez o Exename y Habilidades para la Vida a través de la JUNAED. Entonces, en esta estrategia se han considerado aspectos tanto como la prevención y promoción de la salud mental en los estudiantes, que es el foco fundamental, pero por otro lado también se está mirando a la formación y cuidado en salud mental tanto para todos los miembros de la comunidad educativa, para docentes, asistentes de la educación, equipos multiprofesionales y directivos, fortalecer el programa de habilidades para la vida del JUNAED en las escuelas donde está presente, fortalecer dispositivos y canales de derivación y seguimiento en caso de atención especializado, que en este caso tiene mucha relación con esta guía o este protocolo que nosotros estamos presentándoles hoy día acá. Y por otro lado, fortalecer acciones e iniciativas realizadas por la JUNGI e Integra respecto al bienestar emocional de los establecimientos, en los establecimientos de educación parvularia. Cuando hablamos de una crisis emocional y conductual, poco nos referimos a una tormenta emocional. La propia OMS señala que una tormenta emocional significa que experimentamos pensamientos, sentimientos muy intensos y difíciles, que son tan fuertes que parecen una poderosa tormenta y pueden llegar a dominarte fácilmente. Y de eso vamos a hablar hoy día en la presentación de esta guía. La desregulación emocional y conductual se entiende en el contexto de esta guía como la reacción motora y emocional a uno o varios estímulos o situaciones desencadenantes en donde el niño, niña, adolescente o joven, por la intensidad de la misma, no logra comprender su estado emocional ni tampoco expresar sus emociones o sensaciones de una manera adaptativa al medio, ¿cierto? Presentando dificultades más allá de lo esperado para su edad, etapa de desarrollo evolutivo, para autorregularse y volver a un estado de calma o que no logran desaparecer después de uno o más intentos de intervención del o la docente utilizados con éxito en otros casos, percibiéndose externamente por más de un observador como una situación de descontrol. Si ustedes ven, aquí hay distintos aspectos. Por un lado, una reacción motora y emocional que el sujeto que la vive no logra comprenderla ni manejarla ni expresarla de una manera en que no sea disruptiva en el contexto, en el medio, en el entorno donde está, ¿cierto? Que le presentan dificultades para volver a esta estabilidad, a este estado de calma. Y desde la mirada externa son percibidas como situaciones de descontrol y que no son las habituales o las más comúnmente a las que estamos acostumbrados niños de determinada o jóvenes de determinada edad, ¿cierto? Porque todos podemos en algún momento vivir alguna de estas tormentas emocionales por diferentes situaciones, ¿cierto? Pero en el caso de la DEC es una situación donde el estudiante en este caso no logra controlar esa situación. ¿Qué es lo que es importante apuntar y que después se va a profundizar más adelante de acuerdo a la experiencia que nos va a plantear Elliot y lo que Débora nos va a contar de la guía o del protocolo? Y que tenemos que tener en cuenta y no olvidar que la desregulación emocional y conductual se puede dar en distintos grados. O sea, pueden haber diferentes niveles en que esta se presente, no siempre es igual para todos. No es un diagnóstico, puede obedecer a distintas causas. O sea, no porque un niño, por ejemplo, tenga autismo, va a presentar desregulaciones emocionales y todos los estudiantes con autismo tienen que tenerla o no. Y otro que no lo tenga, sino que es una situación que se puede presentar por distintas causas. Y una de esas causas pueden ser las condiciones del entorno.
que pueden gatillar o disminuir su presentación. O sea, un clima emocional, ya sea familiar, escolar, incluso social, puede facilitar o no la presentación de una desregulación emocional. Una situación de mucho estrés en el entorno o incluso el comportamiento de los adultos puede hacer que estas desregulaciones se presenten. Por lo tanto, es importante, si bien son situaciones nuevas que estamos enfrentando a propósito de la pandemia, de estas situaciones que nos están presentando, de estudiantes que han estado mucho tiempo, que de alguna manera fueron expulsados violentamente del sistema escolar por la pandemia, se les cerró la escuela, no pudieron ir un montón de tiempo y estuvieron fuera de tener contacto social con sus pares. Entonces, hay situaciones y hay una situación de incertidumbre, situaciones nuevas que todos están enfrentando, entonces podrían darse más frecuentemente este tipo de regulación. Por lo tanto, es importante que vayamos reconociendo las señales previas, anticipándonos a esta situación para poder prevenir respecto a las mismas. Por otro lado, es importante el enfrentamiento de estas situaciones, tanto la formación que nosotros dentro de la comunidad educativa podamos ir generando, que es una situación que no podemos abordar solo, sino que debe ser un trabajo en equipo, colaborativo. Tiene que ver también con la organización de espacios que podamos hacer y determinar en el entorno escolar. Y también teniendo en cuenta la participación de la familia, de los estudiantes. Otro aspecto importante que también se va a referir más adelante a las personas que van a hablar es la importancia de la generación de redes, tanto a nivel de la familia como con el contexto de salud, de la articulación con las redes de salud u otras que nos van a apoyar en estos procesos. Y otro aspecto importante tiene que ver con la propia visión del equipo directivo, del establecimiento educacional desde su proyecto educativo respecto a la inclusión y cómo podemos ir abordando estos aspectos que se van presentando en nuestros estudiantes y que obedecen a las condiciones que hoy día estamos viviendo también. Si pensamos también en nuestra sociedad, cada día vemos situaciones de violencia, de que una persona le topa con el auto a otra y reaccionamos mal. Esto está pasando muy fuertemente también en las escuelas, ¿cierto? Eso sería... Ok, muchas gracias, Soledad. Y ella hizo mención en varias oportunidades acerca de la guía, ¿verdad? Yo les acabo de compartir en el chat. Sí, se nos estaba acoplando ahí el sonido. Entonces, Soledad hizo en varias oportunidades mención a la guía que como Ministerio de Educación les proponemos, que esta es la instancia en que se las vamos a presentar y que Elliot, ¿verdad? Desde la experiencia en el terreno, nos va a contar cómo ellos ya venían trabajando esta temática hace tiempo en su anterior trabajo. Entonces, la idea es que esta guía, que es absolutamente voluntaria, es una propuesta, favorezca la construcción en cada comunidad escolar de sus propios protocolos. Si sirven los elementos que acá estamos señalando, son maravillosos. Si quieren algún establecimiento disminuir, aumentar la cantidad de elementos que están ahí, están todas las posibilidades. Lo más importante que queremos es dejar como muy instalado es la necesidad de que en cada comunidad se hable de este tema, se converse,
se puedan generar estos protocolos que son tan necesarios, ¿verdad?, para ordenar, para tener una visión común de cómo enfrentar esta problemática. Y por sobre todo este protocolo con estas primeras orientaciones vienen a señalar la importancia de que esto no puede ser un tema solo del PIE, o solo de la dupla psicosocial, o solo del encargado de convivencia escolar. Los problemas de desregulación emocional y conductual tienen que ser abordados en los distintos estamentos de la comunidad escolar, desde el sostenedor, facilitando, ¿verdad?, los tiempos, los espacios, el equipo directivo, dándole importancia, fortaleciendo el trabajo colaborativo para poder construir estos protocolos, para tener un sistema que funcione dentro de cada comunidad escolar, que sea propio de la realidad que tiene cada establecimiento. Acá en esta guía van a encontrar ustedes señalamientos muy generales, pero cada comunidad con sus recursos, con las posibilidades que tiene, puede ir afinando y estableciendo quiénes van a ser las personas que van a intervenir, a quiénes se va a capacitar, por ejemplo, en alguna materia más específica, cuando hay que sacar a un estudiante a un espacio más cuidado, dónde va a estar ese espacio, etcétera, que es lo que vamos a ir revisando durante esta tarde. Yo ahora les voy a mostrar brevemente cómo está compuesta esta guía, que ya está en la página web de Educación Especial. También vuelvo a reiterar, la dejé en el chat de este webinar. Esta es la gráfica, ¿verdad? Se denomina orientaciones para la formulación de protocolo de respuesta a situaciones de desregulación emocional y conductual de estudiantes en establecimientos educacionales. Y aquí es importante detenernos un minuto y agradecer a la quinta región, a la región de Valparaíso, que es de donde surge esta iniciativa por allá por el año 2018. El equipo comunal forma una mesa de trabajo con distintos integrantes, fonoaudiólogos, docentes, la coordinadora regional de educación especial, psiquiatras infanto-juveniles, conforman esta mesa y empiezan a armar esta guía con orientaciones, ¿verdad?, que iba más bien focalizada al ámbito del espectro autista, pero que cuando ellos nos invitan a conocer esta herramienta, nosotros quisimos darle este vuelo más general, porque si bien estas orientaciones contribuyen, por supuesto, al tema del espectro autista, podemos ampliar hoy día esa mirada, y muchas de las orientaciones y de los recursos que se están proponiendo acá son igualmente útiles para otros grupos de estudiantes, que los vamos a mencionar acá. Así que le agradecemos a la región de Valparaíso por el aporte que ha significado esta elaboración que realizaron por allá por el año 2018. Y que acá en el Ministerio de Educación enriquecimos, pusimos más ejemplos y generamos esta idea de ampliarlo también a otros grupos de estudiantes. ¿Cuáles son los objetivos de esta guía? El primero es entregar orientaciones a los establecimientos, orientaciones que son absolutamente voluntarias, no son, en ningún caso no forman parte de una obligación, sino que la invitación es a, insisto, mirarla críticamente, enriquecerla con la mirada propia, con la realidad local. ¿Para qué entregamos estas orientaciones? Para que cada comunidad escolar incorpore a su reglamento interno un protocolo de actuación para situaciones de desregulación emocional y conductual en sus estudiantes. La necesidad, sobre todo que se ha visto durante este transcurso del año escolar,
donde han ocurrido muchas de estas situaciones y muchos establecimientos no les ha costado cómo responder a esta demanda que han ido manifestando distintos tipos de estudiantes y también muchos profesionales que forman parte de la comunidad también se han visto un poco tensionados por esta situación. Esta guía además se enfoca desde lo preventivo, pero también desde la intervención directa, ¿verdad? Aborda procesos y sugerencias, ideas de cómo hacer la prevención, pero también de cómo hacer la intervención directa en distintas situaciones. Otro objetivo de esta guía es que transversalmente se incorpore la participación de la familia considerando su particular realidad, ¿verdad? Y que forme parte de las decisiones de lo que va ocurriendo con el estudiante, en este caso. Y si bien esta guía fue pensada para la población infanto-juvenil, los establecimientos que trabajan con personas jóvenes y adultas o en contextos de encierro pueden enriquecerla con las particularidades propias de estos grupos de estudiantes. La guía tiene una introducción, ¿verdad? Luego tiene un primer capítulo acerca de consideraciones generales. Y en estas consideraciones generales abordamos tres temáticas. Lo primero, que es la de regulación emocional y conductual. En un segundo punto, las características de las y los profesionales que liderarán el manejo de la desregulación emocional y conductual en los establecimientos educacionales. Y un tercer punto, donde se releva la necesaria coherencia entre los protocolos sobre DEC, esa es la sigla, ¿verdad? DEC, de regulación emocional y conductual, y los reglamentos internos, ¿verdad? Ahí rápidamente un ejemplo, ¿verdad? Debe haber ahí una coherencia, por ejemplo, entre el reglamento que señala, ¿verdad?, las sanciones para los estudiantes y que presentan DEC, ¿verdad? No podemos, por ejemplo, aplicar las normas generales, ¿verdad?, a estudiantes que están viviendo una situación compleja y que necesitamos modificar el contexto y colaborar con el estudiante y su familia para que esas situaciones puedan irse mitigando y en la medida de lo posible extinguiendo. Un segundo capítulo de esta guía habla acerca de la prevención. Lo primero ahí es conocer a los estudiantes y algunos ejemplos de grupos de estudiantes que pudiesen estar presentando estas DEC, ¿verdad? O ser más susceptibles a las DEC. Son estudiantes en condición del espectro autista, los niños, niñas y adolescentes severamente maltratados o vulnerados en sus derechos, estudiantes con abstinencia al alcohol, estudiantes que presentan trastornos destructivos del control de impulsos y la conducta, estudiantes con trastornos de déficit atencional con hiperactividad o impulsividad, ¿verdad? Este grupo estudiante y otros probablemente pudiesen ser más susceptibles a que los estemos mirando, observando y teniendo que nos, ¿verdad?, nos alienten a tener este protocolo afinado, conocido en la comunidad escolar. Otros aspectos de prevención son reconocer las señales previas y actuar de acuerdo a ellas, y ahí hay una serie de recomendaciones que se entregan para trabajar este aspecto, muy prácticas todas ellas. Un tercer punto en la prevención es reconocer los elementos del entorno que habitualmente preceden a la desregulación emocional y conductual, y ahí se dividen en dos, ¿verdad? Estos elementos del entorno físico y los elementos del entorno social.
Un cuarto punto en la prevención, ¿verdad? En elementos para prevenir las desregulaciones, es redirigir momentáneamente al estudiante hacia otro foco de atención. Ahí también se explica cómo se pudiese realizar esto en la escuela. Un quinto punto que aborda la posibilidad de facilitarle la comunicación, ayudando a que se exprese de una manera diferente a la utilizada durante la DEC. Luego se aborda el otorgar, cuando sea pertinente, a algunos estudiantes para los cuales existe información previa de riesgo de desregulación, tiempo de descanso, ¿verdad? ¿Dónde, cuándo, quién es el que puede colaborar en eso? Ahí también hay una serie de sugerencias. Luego, utilizar refuerzo conductual positivo frente a conductas aprendidas con apoyos iniciales que son adaptativas y alternativas a la desregulación emocional y conductual. Enseñar estrategias de autorregulación, ahí también se entregan una serie de sugerencias. Diseñar con anterioridad las reglas del aula. Todos estos aspectos se desarrollan en la guía y que claramente en 1 hora y media que tenemos para este webinar no vamos a poder desarrollar en profundidad. Por eso se las mencionamos para que se animen a revisar la guía en su totalidad. Un tercer capítulo de esta guía aborda la intervención según el nivel de intensidad. Y aquí se establecen 3 etapas por grado de intensidad de la desregulación. Y de acuerdo a la complejidad, a la intensidad de la desregulación, perdón, y a la complejidad de los apoyos requeridos. Una primera etapa es previamente haber intentado manejo general sin resultados positivos y sin que se visualice riesgo para sí mismo o terceros. Ahí en la guía van a encontrar distintos elementos que pueden ayudar a estas medidas iniciales. Una segunda etapa de aumento de la desregulación emocional y conductual con ausencia de autocontrol inhibitorio cognitivo y riesgo para sí mismo o tercero. Acá se van a desarrollar ejemplos de acciones generales adaptables conforme a edad y características del estudiante para esta etapa, características requeridas del ambiente en etapa 2 de regulación emocional y conductual, características requeridas a cargo del personal a cargo en esta etapa 2 y 3 de las D. Y también información a la familia o apoderado para la etapa 2 y 3. Y una tercera etapa que esperamos no tengamos que llegar a ocupar, ¿verdad? Que tiene que ver cuando el descontrol y los riesgos para sí mismo o tercero implican la necesidad de contener físicamente al estudiante. Aquí Elliot se va a referir más extensamente probablemente, pero reiterar que en la contención física siempre va a requerir de que los profesionales que la aplican deben estar formados, deben estar capacitados para realizarla, ¿sí? Y se debe dejar reservada solo para aquellas situaciones en que se señala acá, ¿verdad? Cuando hay riesgo para sí mismo o para terceros que están presentes. Y hay un cuarto capítulo en la guía donde se aborda la intervención en la reparación posterior a una crisis de DEC en el ámbito educativo, ¿verdad? ¿Cómo se puede, algunos ejemplos, ideas de cómo se puede iniciar este proceso de reparación? Esa es la guía, es una guía muy cortita, tiene alrededor de 25 páginas, que intenta ser muy práctica, entregar recomendaciones en un lenguaje común, ¿verdad? Sin irnos a conceptos desde la psicología muy complejos, si están explicados, ¿verdad? En una jerga más fácil.
para que pueda ser trabajada, ¿verdad?, en los distintos contextos escolares. Ahora lo voy a dejar con Elliot, lo voy a presentar. A Elliot. Él es psicólogo, magíster en Psicología del Desarrollo y Educación, con experiencia como encargado de convivencia escolar en la Escuela Ejército Libertador de la Corporación Municipal de Puente Alto. En la actualidad se desempeña como coordinador comunal de convivencia escolar del Departamento de Educación Municipal de Quilicura. ¿Ya? Y lo que nos va a contar hoy tiene que ver con esta experiencia, cómo de su experiencia en Puente Alto, ¿verdad?, como coordinador de convivencia en un establecimiento. Así que, Elliot, te dejo para que nos cuente tu experiencia ahí, de cómo fueron instalando de forma bien intuitiva al inicio, ¿verdad?, un protocolo. Sí, muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas. En realidad, claro, como nos contaba Débora, ¿verdad? Hoy voy a presentar muchos años de trabajo en esta escuela, en la cual fuimos sobre la marcha, ¿verdad? A través de la experiencia, pudiendo ir estructurando un procedimiento, ¿verdad? Este protocolo, el cual nos permitió efectivamente atender las DEC que estaban presentando nuestros estudiantes, y también un poco el trabajo que estamos realizando ahora en la comuna de Quilicura, en todos nuestros establecimientos. Para contextualizar un poquito, como desde cuando comenzamos con el procedimiento de establecer este protocolo, se debe debido a un alza, ¿verdad?, de estudiantes que presentaban las DEC, cuando ya empezamos a visualizar que efectivamente estábamos teniendo como alto nivel de desregulación de nuestros estudiantes, o se generaban cada vez con más frecuencia, empezamos a visualizar el nivel de desconocimiento también que teníamos como comunidad educativa en relación a cómo abordar, tratar de poder entender efectivamente cómo poder abordar de manera efectiva, y desde ahí se desprende, ¿verdad?, estas faltas de procedimientos establecidos y sistemáticos que nos permitieran efectivamente poder analizar los factores que podían estar asociados, ¿verdad?, factores precipitantes que pudiesen desencadenar estas desregulaciones. Eso, ¿verdad?, con la desregulación como tal, lo que hemos estado en escuela, ¿verdad?, sabemos que muchas veces genera una contención emocional, demanda mucho tiempo, y el trabajo de los profesionales que están dentro de los establecimientos educacionales, el tiempo siempre es bastante acotado, está muy estructurado, y eso muchas veces generaba, ¿verdad?, esta multifuncionalidad del profesional que tenía que generar la contención, o que tenía una reunión, o que tenía que atender estudiantes, o tenía otra cosa planificada, y eso en cierta medida empezaba a generar como estos cuestionamientos por parte de la comunidad educativa de cómo tanto tiempo de un profesional invertido en tan solo un estudiante, ¿verdad? Pero eso se desprendía efectivamente desde este desconocimiento de la comunidad en relación a lo que era la desregulación y cómo se podía generar. Y además de todo esto, ¿verdad?, uno de los principales como problemáticas que logramos visualizar en un comienzo eran el tema de no contar con espacios adecuados para poder generar una contención. Desde ahí lográbamos visualizar que todos los espacios del establecimiento presentaban riesgo al momento de cuando un estudiante estaba dentro de una DEC. Y ahí muchas veces los factores ambientales, ¿verdad?, como ya explicaban anteriormente, podían incluso influir y aumentar la desregulación, puesto que para poder generar esta regulación del estudiante se necesitaba un espacio con características muy particulares. Las estrategias que en ese momento lo que nosotros comenzamos a implementar, ¿verdad?, para abordar la situación, partió como una primera instancia desde la sensibilización con la comunidad educativa. La idea es que todos pudiésemos entender, ¿verdad?, cuál era el fenómeno que estábamos enfrentando ante la desregulación, que efectivamente esta situación se podía desencadenar en cualquier momento, siempre, pero siempre en vista de tratar de entender, ¿verdad?, y conocer la realidad para poder evitar que esta suceda. Desde ahí se establece, ¿verdad?, este protocolo de actuación ante las desregulaciones emocionales y conductuales, que viene como un poco a estructurar el trabajo que fuimos haciendo, ¿verdad?, en la práctica.
y también mirar los recursos con los cuales contábamos en el establecimiento para poder generar un espacio que efectivamente pudiera permitir una apropiada contención y que favoreciera, ¿verdad?, este camino del estudiante para poder regularse nuevamente. Ya dentro como del establecimiento del protocolo, lo primero que hicimos con la comunidad educativa fue definir qué es lo que era una desregulación emocional y conductual, tratar de tener, ¿verdad?, una idea clara y común, que todos entendiéramos lo mismo. Desde ahí también aclarar que efectivamente esta desregulación no era un diagnóstico en sí misma y que tampoco respondía a algún diagnóstico necesariamente o a alguna condición, sino que en realidad podían haber múltiples causas que podían generar esta desregulación. También uno de los elementos importantes que tuvimos que visualizar fue cómo diferenciábamos una desregulación emocional y conductual de un problema común de conducta, puesto que en muchas oportunidades lo que se generaba ahí era la activación del protocolo innecesariamente, puesto que de otra manera, ¿verdad?, cuando no teníamos claro qué es lo que era una desregulación, cuando efectivamente era un problema conductual que podía ser abordado desde la Inspectoría General, se activaba, ¿verdad?, el protocolo y se ocupaban recursos en esos momentos que no eran tan necesarios. Entonces, desde el establecimiento como tal del protocolo, fue súper importante poder establecer roles de cada agente educativo y saber cuándo debía actuar, porque en realidad cuando nosotros lográbamos articular, ¿verdad?, el trabajo de todos los profesionales que iban a intervenir y qué es lo que tenía que hacer cada uno, podíamos actuar de manera más efectiva y a tiempo, y así eso facilitaba la intervención y además evitaba que la crisis pudiese avanzar, ¿verdad?, como lo planteaban anteriormente, de nivel. La idea es que siempre pudiésemos haber detectado o estar claro cuándo levantar las primeras señales que nos mostraban efectivamente que se podía llegar a generar una desregulación. Y un tema que fue súper importante también para nosotros, que tiene que ver con las consideraciones éticas en relación a la contención física. Siempre en una primera instancia tratando de velar, de generar una contención verbal. Sin embargo, cuando se veía la necesidad de generar ya una contención física, para nosotros fue súper importante también definir quién tenía las competencias, ¿verdad?, y el conocimiento necesarios para poder realizarla, y siempre, ¿verdad?, evitando llegar a ese punto. Ahora, cuando se tienen los antecedentes en relación a que efectivamente sabemos de que un estudiante puede, ¿verdad?, generar una desregulación emocional y conductual, también utilizamos harto el tema de la autorización, que efectivamente las familias tengan conocimiento de cuál era el procedimiento que quisiera implementar, y esto estuviese como acordado tanto con la familia como desde el establecimiento. Ahora, ya dentro como del afrontamiento de las TEC, para nosotros, ¿verdad?, dentro de nuestra experiencia fue súper importante visualizarlo como un trabajo en equipo. Desde ahí tratamos de mirar efectivamente a partir de las competencias ya y la formación que teníamos, ¿verdad?, dentro de los profesionales con los que contábamos en la escuela, conformar un equipo de contención, el cual dentro de ¿verdad?, nuestra experiencia en ese momento estaba constituido por el psicólogo de convivencia escolar, la psicóloga del PIE, el encargado de convivencia y la coordinadora PIE. Estas eran como las personas que en cierta medida podían, ¿verdad?, atender una desregulación emocional cuando se activaba el protocolo. ¿Qué es lo que debiese hacer, ¿verdad?, el equipo que estaba a cargo de liderando efectivamente la desregulación? En primera instancia, proporcionar la ayuda para que el estudiante efectivamente logre regularse, también trabajar en la reducción de los riesgos, evitar que efectivamente la desregulación pueda aumentar, y también poder conectar, ¿verdad?, con los recursos de apoyo que requiere el estudiante en ese momento, mantener comunicación del espacio donde se está generando la contención con el resto de la comunidad. Y desde ahí, ¿verdad?, el abordar siempre las regulaciones en equipo. Esto evita además que efectivamente la crisis pueda agudizarse por un mal manejo, cuando efectivamente la contención la realizan personas que tienen las competencias y la formación necesaria. Y siempre es muy importante el trabajo coordinado con la familia. Y desde ahí, esto se entiende en relación a que si yo
conozco, ¿verdad?, en profundidad la realidad de mis estudiantes, sé, por ejemplo, que la comunicación es fluida, que a lo mejor él pasó una mala noche, que los días anteriores había una situación puntual, que pueden ya ser como un precedente para que efectivamente el día siguiente pueda prestar una crisis. Esa comunicación para nosotros fue súper importante. Ya desde el hecho de compartir, ¿verdad?, esta responsabilidad de hacer un trabajo en equipo, también permite, ¿verdad?, que esta carga emocional de afrontamiento ante la regulación sea compartida, puesto que efectivamente realizar una contención emocional conlleva mucha carga para las personas que la lideran. Un elemento para nosotros que también fue muy, muy importante, que tiene que ver con que el tema de abordaje de las regulaciones no es un tema tan solo que pueda estar asociado a los equipos PIE o principalmente o al equipo de convivencia, sino que en realidad esto tiene que ser una visión como una tarea de escuela. En realidad tiene que ser efectivamente una visión en la cual toda la comunidad educativa trabaje, ¿verdad?, y tenga la convicción de que debemos apoyar al estudiante y compartir responsabilidades, puesto que muchas veces, por lo que nosotros logramos ir visualizando, en un comienzo se puede incluso como sobrecargar a un equipo. Importante, ¿verdad?, cuando ya estamos dentro del proceso como de contención, es coordinar las personas que van a estar ya realizando esta contención emocional, ¿verdad?, para que así efectivamente el abordaje se pueda generar de manera más fluida y evitar que muchas personas puedan intervenir dentro del proceso. Entonces, cuando el equipo se coordina, ¿verdad?, normalmente uno lidera la contención y el resto sirve de intermediario entre donde se está generando el espacio de contención y la comunicación con el resto de la escuela, en el caso que haya, por ejemplo, llamar al apoderado o solicitar algún otro apoyo. Contar con la cantidad de información, como les decía, del estudiante puede ayudar mucho en el manejo mismo de la desregulación, saber cuáles son sus gustos, sus intereses, si es que cuenta con algún tratamiento, alguna dificultad en el contexto familiar. Eso permite también, de una otra manera, intentar o acompañar al estudiante, ¿verdad?, a que pueda dirigir su foco, o saber efectivamente qué puede haber desencadenado la desregulación. Y posterior a la crisis, es muy importante que, al menos desde nuestra experiencia, ¿verdad?, generar una reunión de equipo de contención, las personas que, ¿verdad?, lideraron la regulación, la contención de la desregulación, con la familia y con los funcionarios que estaban, ¿verdad?, ya bien asistentes de la educación o docentes que estaban con el estudiante al momento de generar la crisis. Esto también nos permite visualizar, ¿verdad?, elementos importantes que pueden haber gatillado o desencadenado la desregulación, y eso también a nosotros nos sirvió mucho como insumo para efectivamente poder entender la situación y tomar medidas en un futuro para evitar de que vuelvan a suceder. Dentro como del establecimiento del protocolo, uno de los elementos clave fue la convicción del equipo de gestión en relación a lo importante que era este trabajo, lo importante que era dedicarle tiempo efectivo, ¿verdad?, a la construcción de este protocolo y al tiempo y el trabajo que iban a dedicar los profesionales que efectivamente iban a llevar estas contenciones emocionales. Desde ahí, ¿verdad?, se desprende como el valor y el respeto a la diversidad con la cual se plantaba, ¿verdad?, este equipo de gestión, el cual también yo creo que uno de los factores importantes, ¿verdad?, tenía que ver con que estaba compuesto por equipos multidisciplinarios. En ese momento estaba no tan solo docentes, sino que además trabajadores sociales, educadores diferenciales, psicólogos, ¿verdad?, componen este equipo de gestión en el cual tiene una visión, ¿verdad?, mucho más amplia, ya tanto desde la formación como desde las estrategias que pueden implementar para abordar la situación. Ya es como esta visión del valor y el respeto a la diversidad, cómo se baja efectivamente en el PI, ¿verdad?, y también en sus reglamentos. Para nosotros fue súper importante hacer este trabajo en relación a lo que era el manual de evaluación, por ejemplo. Efectivamente, cuando un estudiante presenta una desregulación emocional y conductual que no pierda, por ejemplo, el trabajo pedagógico, que efectivamente se resguarde, que desde ahí de una otra manera existan elementos que permitan el apoyo, ¿verdad?, de los estudiantes cuando están presentando esta regulación, y además dentro de nuestro manual de convivencia, que efectivamente cómo vamos a abordar disciplinariamente una desregulación emocional,
tendremos que aplicar, ¿verdad?, las mismas medidas disciplinarias que una situación conductual común que pasa en la escuela. Esa fue una discusión también ardua que generamos, ¿verdad? Y cómo finalmente llegábamos a implementar las medidas que efectivamente pudiesen dar mayor resultado de entendimiento para el estudiante, ¿verdad? Que estaba en una crisis para situaciones futuras, y desde ahí se desprende mucho más, ¿verdad?, estrategia de la línea formativa más que desde lo cognitivo. Y, ¿verdad?, como en esta misma línea de la importancia, desde el equipo de gestión, de esta convicción del equipo de gestión, tiene que ver también con la formación y la capacitación, ¿verdad?, de los profesionales y de la comunidad educativa. Cómo efectivamente este equipo de gestión puede establecer, ¿cierto?, capacitaciones constantes y promover, ¿verdad?, el perfeccionamiento de los profesionales, cómo incorpora estos elementos dentro de su plan de mejoramiento educativo. Y organizar, ¿verdad?, los tiempos y los espacios. Sabemos que en las escuelas en general el tiempo es bastante como acotado, siempre estamos corriendo. Sin embargo, cuando el equipo de gestión tiene la convicción de que atender estas necesidades es importante, los espacios se generan, ¿verdad?, los tiempos, y así la sensibilización y el trabajo con la comunidad educativa no son estos aislados, sino que en realidad se pueden enmarcar, ¿verdad?, de un plan de trabajo en el cual, no sé, en nuestro caso podía contemplarse dentro del plan, por ejemplo, de inclusión, en lo cual teníamos acciones contempladas cada cierto tiempo que apuntaran, ¿verdad?, a la sensibilización, tanto con estudiantes, con apoderados y funcionarios en esta materia. Ya después como desde la instauración del protocolo, uno de los beneficios importantes que nos trae el protocolo tiene que ver con que ya no estábamos trabajando a ciegas, sino que efectivamente ya después de la implementación del protocolo logramos comprender mucho más las situaciones que generaban las desregulaciones, ¿verdad? También nos permitió entender cómo actuar de manera preventiva y disminuir la frecuencia. Y en esta línea, ¿cierto? Fue súper importante reconocer los elementos del entorno que podían desencadenar, cómo yo en cierta medida era capaz de visualizar el espacio, ¿verdad?, o la interacción con los adultos dentro de la comunidad educativa, con los estudiantes, con los compañeros, podía ser un factor que podía desencadenar una regulación, y conocer la importancia también del clima escolar al momento de evitar que se desencadene porque de otra manera logramos, no sé, por ejemplo, ya con el tiempo visualizábamos, sabíamos que el momento, por ejemplo, que habían actos donde había mucha aglomeración de gente o ruido, podía ser mucho más frecuente que se presentara una desregulación emocional. O cuando efectivamente nosotros cambiábamos rutina sin previo aviso, también eran situaciones en las cuales efectivamente se podían generar muchas más desregulaciones y que eran situaciones que eran completamente evitables. Por lo tanto, el poder entender, ¿verdad?, cómo yo trabajo desde la prevención, claramente las cantidades de regulaciones disminuyeron considerablemente. Desde ahí, ¿verdad?, la necesidad y lo importante de anticipar, ¿verdad?, y prevenir estas situaciones, generando redes. Uno de los elementos también que para nosotros fue súper importante fue cómo, desde el conocimiento con los estudiantes que presentaban desregulaciones, ¿verdad?, saber, en este caso, por ejemplo, con qué adulto dentro del establecimiento mantenía mayor vínculo. Cuando tú visualizabas o detectabas ciertos signos, ¿verdad?, en el estudiante que podía llegar a generar una desregulación mucho más grave, ¿verdad?, cuando conversabas con la persona que tenía un vínculo mucho más cercano, eso podía efectivamente ayudarlo a que cambie de foco y que la desregulación no avanzara a otros niveles más graves. Y desde la articulación también con las instituciones de salud, que eso también es muy, muy importante, puesto que desde ahí también tiene que ver con cómo insertamos a este estudiante que posiblemente a lo mejor necesite apoyo de salud mental en alguna institución fuera del establecimiento, o cómo realizamos seguimiento, si es que en el caso que necesita a lo mejor un tratamiento farmacológico u otra cosa asociada a algún diagnóstico que pueda tener. Y por último, ¿verdad?, en relación a los beneficios, uno de los elementos también importantes tiene que ver con que cuando nosotros abordamos de manera adecuada una desregulación emocional y conductual, ¿verdad?, podemos evitar de que los estudiantes estigmaticen a sus compañeros. Eso desde nuestra perspectiva, desde cuando empezamos a implementar este protocolo, la relación estudiante y compañero fue mejorando.
También el protocolo nos ayudó mucho a reducir la incertidumbre de la comunidad educativa, ya que efectivamente no tan solo los estudiantes sabían qué es lo que iba a ocurrir cuando se generaba una desregulación, ¿verdad? O los docentes o los asistentes de la educación, sino que también las familias sabían que cuando se generaba una desregulación en algún momento, cómo la escuela iba a actuar frente a esa situación. Y en ese punto, también para nosotros fue súper significativo desde la experiencia darle tranquilidad a las familias nuestros estudiantes que presentan desregulaciones. De verdad que era súper difícil lograr transmitir como esa angustia que muchas veces tenían las mamás cuando dejaban a su hijo sabiendo si iban a trabajar, sabiendo de que se podía generar alguna desregulación. Cuando nosotros le mostramos efectivamente como establecimiento cómo vamos a actuar cuando eso pudiese ocurrir, le entrega medianamente tranquilidad. Y por último, el uso del protocolo ante situaciones emergentes actuales para todos los estudiantes. Ya de vuelta de la pandemia, este protocolo efectivamente, como ya estaba instaurado al menos dentro de nuestro establecimiento, nos permitió efectivamente atender otras necesidades que fueron surgiendo, ¿verdad?, después de este proceso de pandemia. Y ahí, claro, ya que el protocolo existiera, nos permitió, ¿verdad?, saber cómo actuar. Y uno de los elementos, yo creo que más importantes para nosotros como beneficios y logros que pudo haber tenido el tema de la implementación del protocolo tiene que ver con la permanencia, el progreso y el egreso de nuestros estudiantes, ya que era súper común para nosotros visualizar de que habían estudiantes que deambulaban por muchos colegios antes de llegar con nosotros. Incluso podría llegar a decir que en un caso tuvimos un estudiante que pasó por 5 escuelas en un semestre. Entonces, el que el establecimiento no contara con un procedimiento que efectivamente supiera cómo abordar la regulación y frente a la primera situación se visualizaba desde lo que era el manual de convivencia y se aplicaba, ¿verdad?, de manera positiva, y lo que único que terminaba ocurriendo era que ese estudiante terminara saliera del colegio y empezara a deambular y no lograra establecer vínculos, ¿verdad?, de confianza, y eso con el tiempo lo único que provocaba era mayor distancia con el sistema educativo. Por último, elementos importantes que me gustaría poder transmitir en relación a lo que es el establecimiento de este protocolo ante las DEC tiene que ver con la utilización de pautas de registro. Eso nos facilita efectivamente poder analizar posterior a la crisis y tratar de buscar ciertos factores comunes, horarios, días de la semana, asignaturas, no sé, momentos en los cuales se puede llegar a generar, ¿verdad?, esta regulación, y así poder entender efectivamente como en el contexto por qué y cuándo se puede generar para así evitarlo. Definir también lineamientos de acción según la etapa en la cual se encuentre la DEC, y era como les decía, cuando nosotros logramos visualizar o detectar ciertas señales, cuando estamos comenzando en un proceso de regulación, cómo vamos a actuar ahí, cómo vamos a actuar cuando la desregulación vaya aumentando, ¿verdad?, de nivel, para saber efectivamente también qué estrategias vamos a implementar en cada una de estas etapas. Otro elemento para nosotros importante tiene que ver con programar el ingreso de estudiantes que presentan antecedentes de regulación emocional y conductual con acciones anticipatorias. Cuando muchas veces llegaban apoderados a solicitarnos matrícula, claro, y ellos nos contaban de que efectivamente el estudiante había deambulado por varias escuelas que presentaban la regulación, en realidad nuestra visión era, bueno, armemos un plan antes de que el estudiante ingrese. En realidad la idea era evitar que el estudiante ingresara y se desregulara como le había ocurrido en otras escuelas, sino que cómo hacemos efectivamente para conocer a este estudiante, para que la idea es que cuando él ingresa a nuestro centro educativo ya conozca a alguien, ya tenga vínculo con alguien, y eso efectivamente nos permita abordar, ¿verdad?, la regulación y evitar que efectivamente pueda ser una regulación mucho más grave. Para nosotros también es importante que el protocolo sea incorporado, ¿verdad?, al manual de convivencia, puesto que eso evita que se pierda como práctica. La idea es que desde nuestra experiencia ya el manual, este protocolo estaba inserto, entonces
todos los profesionales que iban llegando, a la gente que iba sumándose al establecimiento, conocía y sabía cómo actuar, puesto que era una práctica ya instaurada. Y por último, tiene que ver con recordar que los cambios no son automáticos y que se enmarcan dentro de procesos constantes y sistemáticos. Y como todas las cosas en educación, claramente las desregulaciones cuando se presentan y cuando son como en alta frecuencia, no es que vayan a desaparecer de la noche a la mañana. Siempre es importante también ir visualizando cuáles son las estrategias que estamos implementando, cómo estas nos están sirviendo, ir evaluando. Y para eso, ahí nos devolvemos, ¿verdad?, a lo primero que yo les decía con el tema de la pauta, puesto que cuando muchas veces dejamos registro de cómo fue la desregulación, el tiempo, la frecuencia, ¿verdad?, de la semana, nos permite ir monitoreando también cómo se van comportando en el tiempo, van disminuyendo, van avanzando, se acortan, son cada vez más largas. Y en relación a las orientaciones que estamos presentando hoy día, de verdad que para mí es una grata sorpresa, puesto que lo que el Ministerio de Educación hoy está presentando para todos los establecimientos es como un resumen de lo que nosotros tenemos durante muchos años de trabajo. De verdad que explica de manera súper clara y organizada cómo establecer el protocolo. Creo que ya tener estas orientaciones no es partir de cero. Así que creo que es un tremendo elemento. Además, entrega recomendaciones fundamentales para que efectivamente los profesionales que lideran, ¿verdad?, las regulaciones sepan cómo actuar, tengan, ¿verdad?, esta orientación y también cómo intervenir. Y ofrece una bitácora que es muy completa. De hecho, cuando revisé la bitácora de trabajo, creo que hay muchos elementos que nosotros no teníamos y que son muy importantes, puesto que de una otra manera, entre mayor sea la información que nosotros podamos tener de la situación de regulación, mayor es el análisis y la comprensión que podemos tener de ello. Siempre, dentro de todo, ¿verdad?, con un foco central en lo preventivo. Creemos, o sea, como que estas orientaciones lo que nos muestran es tratar de intervenir lo menos posible, que las TEC se generen lo menos posible y que efectivamente podamos siempre hacer un trabajo más desde la línea preventiva. Y para finalizar, las proyecciones que al menos como desde mi experiencia podríamos, o sea, mencionar para todos los centros educativos tiene que ver con la necesidad de incorporar este protocolo en todos los manuales de convivencia. Creo que de verdad es muy importante, puesto que independientemente de que se generen o no se generen las regulaciones con tanta frecuencia, siempre es importante saber cómo actuar, tener un procedimiento claro y establecido, ¿verdad?, que me muestre cuál es la línea, cuál es el comportamiento que debemos seguir, ¿verdad?, la actuación que debemos seguir para poder abordarlo. Y contar con profesionales preparados y equipos, ¿verdad?, calificados para poder abordar. Incluso desde ahí también la importancia de la preparación, de invertir recursos en preparar los equipos dentro de los establecimientos. Ojalá que en algún momento podamos contar incluso con certificaciones para profesionales que puedan, ¿verdad?, generar contenciones seguras con conocimiento y manejo. También visualizar un espacio y recursos apropiados para desarrollar contenciones seguras, que no sea un espacio improvisado, sino que efectivamente se puedan invertir recursos para que cuando se generen estas situaciones, efectivamente el espacio sea acorde y no tengamos que estar improvisando. Otro elemento importante tiene que ver con los equipos de gestión escolar, ¿verdad?, diversos, conformados, ¿verdad?, multidisciplinarios. Eso también permite tener una visión en las intervenciones en educación mucho más amplia. Y finalmente, perfeccionamiento constante para todos los funcionarios de la materia. Creo que esto es una realidad que se está presentando cada vez con más frecuencia, por eso es muy, muy importante que nos podamos hacer cargo. Eso es un poco la experiencia que les quería presentar de las regulaciones emocionales que con mucho esfuerzo, ¿verdad?, y dedicación trabajamos durante hartos años en la comuna de Puente Alto. Muchas gracias, Elliot. Una pregunta que hacen acá, señalan, ¿dónde se formó el equipo de ustedes ahí en Puente Alto?
Como institución como universitaria. No, para abordar esta temática, entiendo yo, ¿no? Ya, lo que pasa es que ahí desde el sostenedor en ese momento nos enviaron a un diplomado, ¿verdad? Y que fue para equipo en relación a abordaje. Claro, en ese momento se presentaban no desde regulaciones como tal, sino que efectivamente nos capacitaron desde abordaje, por ejemplo, para estudiantes que están dentro del espectro autista, que era como la temática de ese momento. Yo estoy hablando hace 7 años atrás aproximadamente. Hay otra persona que señala acá que las pautas de seguimiento de conducta les han funcionado muy bien y que además le anexaron un seguimiento de quienes tienen tratamiento farmacológico, que eso también les ha ayudado. Sí, es clave. De hecho, yo creo que una de las cosas que en general sirve mucho en educación es el conocimiento de nuestros estudiantes. Cuando efectivamente nosotros conocemos la realidad, podemos de una otra manera anticiparnos a comportamientos, vamos a detectar señales y el seguimiento no tan solo como dentro de la escuela, sino que con las redes de apoyo es muy importante. Estoy acá buscando, porque se pierden entre los que quieren la PPT y los que envían su correo. Resulta complejo ahí buscar las preguntas. ¿Qué rol debiesen cumplir los docentes, que son una especie de primera línea, al desencadenarse un episodio de DEC? Ya, sí, Soledad, también, si quieres intervenir, para que... Sí. Dale, Elliot. Ya, bueno, desde nuestra experiencia, el rol del docente es clave. Como les decía, de otra forma, el conocimiento de los estudiantes a cabalidad lo tienen los docentes, están en aula, con quien tienen vínculo. Por lo tanto, el docente va a ser quien en cierta medida va a decodificar, ¿verdad?, estos mensajes que posiblemente pueden llegar a desencadenar una desregulación emocional y articular el protocolo. Muchas veces parte por el docente, es quien efectivamente activa este protocolo y se atiende de manera expedita la situación, evitando de que efectivamente la desregulación pueda aumentar. Por lo tanto, que el protocolo sea conocido y socializado por los docentes, ¿verdad?, saber cómo, en cierta medida, poder abordar la situación rápidamente va a ser clave. Y ahí, como les decía, el vínculo y el conocimiento que tiene el docente con sus estudiantes. Sí, yo apuntaría para complementar un poco, como enfatizar en lo que señala Elliot respecto al conocimiento de los estudiantes y cómo es muy importante observar. O sea, el docente es quien más conoce a sus estudiantes y puede observar situaciones en que llega distinto, en que está más alterado, en que sucedió alguna situación que podría, digamos, generar una desregulación posible, la comunicación con la familia también. O sea, es fundamental el docente como primera línea. E incluso y conversar con los que están encargados del tema para ir generando estrategias comunes. O sea, esto tiene que ser un trabajo de equipo. Como les decía, el proceso de anticipación, o sea, claramente el docente que anticipa a sus estudiantes reduce la incertidumbre, ¿verdad?, y le da seguridad. Y desde la experiencia también, nuestros estudiantes, sus compañeros también muchas veces eran quienes detectaban ciertas situaciones y nos daban aviso. Entonces, de verdad que como en las salas o el patio, los compañeros, la interacción es clave, porque ellos finalmente son quienes articulan, ¿verdad?, y activan este protocolo para poder atenderlo de manera atingente. Hay una pregunta que se ha reiterado muchísimo que tiene que ver con cómo y dónde se hace la capacitación para el manejo de las DEC
cuando requiere intervención física o un manejo más técnico. Yo sé, es una pregunta compleja porque requiere de verdad del conocimiento de varias disciplinas que se ponen ahí. Por eso tanto Soledad como Elliot han reiterado en muchísimas ocasiones la necesidad de trabajar colaborativamente, en equipo, de la visión y el conocimiento que tienen los distintos profesionales, ¿verdad? Para ir armando este protocolo y también la capacitación en estos protocolos que se van diseñando en cada comunidad. Sí. El vínculo, por ejemplo, con salud, con los profesionales del área de la salud también pueden contribuir bastante en entregar estrategias de cómo, ¿verdad?, de la mejor manera poder contener físicamente a un estudiante. Pero, como les decía, es un espacio, ¿verdad?, que hay que abordar, porque en realidad si uno busca en estos momentos, así como tan puntualmente, no hay nada que uno pueda llegar y decir, me matriculo aquí y estudio esto. Quería aportar también que, claro, son procedimientos que tenemos que ir construyendo todos en conjunto. Y a propósito de lo que yo les señalaba en la contextualización, en el marco de la política de salud mental que se está trabajando, una de las estrategias que les señalé es que se está generando procedimientos precisamente y canales para la derivación y articulación con salud. Porque una de las cosas que nos planteaba Elliot cuando nosotros conversamos con él es que a veces tenían dificultades cuando en el caso de una regulación grave poder hacer el contacto con salud. Y ese es un tema que hoy día se está trabajando a nivel intersectorial y es una preocupación tanto de educación como de salud poder generar procedimientos para que sea una articulación mucho más expedita y eficaz respecto a las necesidades de los estudiantes y también de la comunidad educativa. Acá hay una muy buena pregunta también. Dice, ¿qué es lo que no debe hacer nunca un docente? Y voy a agregar frente a una DEC, ¿verdad? ¿Qué es lo que no está recomendado hacer? Yo leí por ahí, o sea, como la primera cosa, nunca decirle cálmate, respira profundo. ¿Qué otras cosas pudiesen señalar ustedes? Yo podría decir que lo primero es la prevención, ¿verdad? Cuando el estudiante, cuando el docente o los asistentes técnicos conocen al estudiante, hay ciertas pistas que ellos van dejando, como muy bien decía Elliot y Soledad, que nos permiten decir cómo llegó cómo nos anticipamos ¿verdad?, a la tormenta. Eso como primera cosa, anticiparnos. Pero cuando ya está desencadenada la tormenta, que creo yo donde apunta esta pregunta, Nunca retar, por ejemplo. Nunca decir ya cálmate, sino que ir de alguna manera generar en el entorno, dentro de las posibilidades que existan, digamos, una situación de mayor calma, acercarse de manera calmada, con voz suave, o sea, todo lo que implique no alterar más o generar o introducir más situación, más estrés en la persona, sino que eso es lo que nunca debemos hacer o tratar de no hacer. O sea, si es posible, claro, sí. Sí, me pasa mucho que en algunas ocasiones insisten. Ser insistente, por ejemplo, en una indicación, confrontar. También vimos en algunas experiencias, ¿cierto?, aproximación física, desde como, no sé, a lo mejor tocar el hombro, que uno normalmente, claro, uno a lo mejor intenta como contener, ¿verdad?, como desde el afecto, pero eso muchas veces lo único que puede hacer es generar mayor distancia y una reacción, ¿verdad?, de defensa. Vuelve a ser fundamental el conocimiento de los estudiantes, porque para un estudiante el acogerlo y tocarle el hombro puede ser muy positivo, pero para un estudiante a lo mejor con autismo, que es muy susceptible
digamos, a lo sensorial, podría ser algo que lo altere muchísimo más. Sí, bueno, en la guía también aparece que nunca intentar hacer reflexionar al estudiante cuando se está desarrollando la tormenta, ¿verdad? Ni menos tratar de enfrentar la reparación cuando está desarrollando la tormenta o está bajando la tormenta. Tendrá que venir eso en un momento posterior. En la guía insistirles que hay varias recomendaciones de cómo enfrentar esos momentos, pero darle una especial importancia a la prevención. Conversábamos con Elliot hace un tiempo atrás cuando empezamos a organizar este webinar, que la anticipación como una estrategia transversal, ¿verdad? O medidas que son de sentido común, cuando ponemos alfombra, pegamos pedacitos de alfombra en todas las patas de sillas y mesas para evitar el ruido que provoca el constante ir y venir de los estudiantes. No solo estamos favoreciendo a las y los estudiantes con hipersensibilidad auditiva, sino que toda el aula se va a ver más favorecida en la tranquilidad con esa medida. Cuando anticipamos que ya viene el ruido del timbre, que en general son 70 u 80 decibeles que se despliegan en el pasillo o a veces incluso en cada aula, no solo eso favorece a las y los estudiantes del espectro autista, sino que también a otros chiquillos que son más hipersensibles a los ruidos, ¿verdad? Entonces, hay una serie de medidas que podemos ir tomando para prevenir que se vayan generando situaciones más proclives a una desregulación. Y de esas buenas ideas, hay varias en la guía que les pueden servir. Elliot, yo también te pediría que nos cuentes la estrategia que ustedes ocupaban entre padres como que ya habían cursado una ruta formativa de sus hijos, como formadores de padres que se iniciaban en este tema. Generar espacios de conversación entre los apoderados también fue importante, y es importante en realidad, puesto que, claro, en muchas ocasiones los papás, cuando están viviendo con un estudiante crisis constantemente, ¿verdad?, ven muy oscuro el panorama, ¿cierto?, y se angustian, sienten de que efectivamente nada les sirve, que el estudiante no progresa. Sin embargo, ¿verdad?, cuando comparten, ¿verdad?, con apoderados que ya, no sé, de estudiantes que ya pasaron por este proceso de regulación y que efectivamente el estudiante se ajustó al contexto educativo, ¿verdad?, y está cursando su proceso escolar como cualquier otro, le da tranquilidad. Nosotros juntábamos, ¿verdad?, junto con el equipo de PIE, que ahí las chiquillas en general muchas veces contribuían mucho en esto, estos espacios de conversación entre apoderados como grupos de apoyo, que efectivamente eso les permitía también no sentirse tan solos en este camino. Gracias. Preguntan acá, en la experiencia de ustedes, ¿quiénes han sido las o los profesionales a quienes se les asigna el rol de contención física en los establecimientos? Imagino yo, ¿verdad? Acá, al menos desde nuestra experiencia, siempre estuvo como en la línea del psicólogo o educadora diferencial, que fueron como las personas que llegaron a generar contención física. Sí, ahí insistir en la idea de que la contención física tiene que ser una estrategia donde están capacitadas las personas que la realizan, debe estar autorizada por la familia, debe estar en el protocolo, tiene que existir una bitácora que dé cuenta de todos los pasos que se realizaron, porque es muy delicado el realizarlo cuando se denomina CENAME. Hubo consecuencias fatales respecto de contenciones mal realizadas. Eso no nos puede ocurrir en el contexto escolar, por tanto es muy delicado
cuándo, con quién y cómo se aplica, ¿sí? Entonces, para que lo tomemos como una medida que es excepcionalísima y que tiene que cumplir con todas estas consideraciones, ¿verdad? De mucha responsabilidad con la que se asume el... Te estoy mirando acá las preguntas. ¿Qué pasa en regiones o comunas aisladas, donde no hay profesionales de la salud como psiquiatras, neurólogos, etcétera? Sí, ahí yo les puedo señalar lo que han hecho algunas pueblitos o comunidades que están aisladas hoy día con la telemedicina o con la posibilidad de la virtualidad de una reunión, han logrado contactarse con instituciones de las regiones, de las ciudades más céntricas, y han podido recibir orientación, acercarse quizás a las agrupaciones que han desarrollado más expertise. Ahí tenemos a las agrupaciones de padres y madres de niños autistas que han ido acumulando conocimiento en esta materia y tienen el contacto con muchos profesionales que han trabajado esta temática como un primer eslabón, ¿verdad? No tengo otro, como nosotros acá estamos en educación especial, no conozco de otras agrupaciones o instancias formativas donde puedan, pero por ahí indagar y buscar el poder recibir orientación respecto a esta temática. No sé si... Yo quería leer una pregunta que está acá. Dice, dado que DEC no es un diagnóstico y no está asociado a otro diagnóstico en específico, ¿se puede esperar que cualquier estudiante pueda generar una DEC? Teóricamente podría ser, pero no es lo esperable. O sea, la mayoría de los estudiantes tienen, digamos, han generado mecanismos adaptativos para enfrentar las situaciones de estrés más cotidianas. Teóricamente, como les decía, cualquier persona en una situación extrema de estrés, de riesgo, de emocional que pueda sucederle algo, podría generar una DEC, pero no es lo esperable. O sea, hay personas que tienen más susceptibilidad a esto. No es que nosotros vamos a tener aquí en el sistema escolar ahora que todos los niños van a estar desregulados. No sé si puedes agregar algo, Elio, de acuerdo a tu experiencia. Sí, de hecho, como les decía, que era súper importante como efectivamente precisar qué es lo que era una DEC, qué características presenta, que fue un poco lo que tú mencionaste como la primera parte, cuando se define, ¿verdad?, qué es lo que era una DEC, de problemas conductuales cotidianos que normalmente pueden generar como esta desregulación que puede suceder, ¿verdad?, conductual en un establecimiento, cuando un estudiante, por ejemplo, no tolera la frustración o no le gusta una medida, ¿verdad?, y se enoja. Efectivamente cuando estamos hablando de donde efectivamente hay más bien rigidez de pensamiento, otros tipos de comportamientos asociados efectivamente a esa situación puntual. Se cumplió el tiempo. Les agradecemos a Elliot. Hay muchas preguntas ahí que quedan. Este es un primer webinar sobre esta temática. Esperamos que contribuya estas orientaciones iniciales, insistir en que es una posibilidad, es una sugerencia que hace el Ministerio de Educación. Lo importante es que la comunidad escolar reflexione respecto de qué es lo que tiene. Ya hay probablemente conocimientos acumulados, profesionales con ciertas experticias,
recursos, ¿verdad? Ya, y reconocer qué es lo que ya tenemos y qué es lo que nos falta para poder asumir, afrontar esta temática en nuestro establecimiento y darse la tarea de preparar este protocolo con esta bitácora. Ahí hay una en la guía, se finaliza con una bitácora que se propone, la pueden mejorar ustedes, enriquecer, cambiar. Está ahí para el uso de la comunidad, de las distintas comunidades escolares. Lo que vamos a compartir en el canal YouTube del Ministerio es la grabación de este webinar, ¿sí? Donde están ahí, van quedando la PPT, ¿verdad? La PPT no la podemos mandar por separado. Entonces, en la grabación de la reunión está acá en el chat del webinar, está también el link al protocolo y también les dejé el archivo en PDF para quienes puedan descargarlo. Si no, lo pueden encontrar en especial.mineduc.cl. Ahí también lo pueden descargar. Está como noticia inicial, así que también lo pueden descargar de ahí. Muchísimas gracias por el interés. Sabemos que este es un inicio solamente. Lo más importante es lo que podemos hacer de aquí en adelante con esta información que cuentan ahora los establecimientos para que se pueda empezar a trabajar sobre esta temática. No sé si Elliot y Soledad quieren decir algo, despedirse. Sí, yo quiero dar las gracias también por la participación y quiero insistir un poco en la diferenciación respecto a lo que es una DEC, que es una situación de control extremo, como se definió al principio, donde el sujeto no puede controlar lo que le está pasando, que supera, digamos, las posibilidades o lo que sucede generalmente en estudiantes de la misma edad y que desde el exterior es vista como una situación muy disruptiva, que no es lo mismo que, por ejemplo, en el caso de un estudiante con problemas de disciplina disruptivo, que de repente puede ser una ira extrema, que puede patear muebles, pero no necesariamente hay una DEC o una situación de descontrol. ¿Sí? Entonces ahí yo creo que es importante ir diferenciando. Y por otro lado, a eso pueden recurrir, incluso en la web pueden encontrar material respecto a los primeros auxilios psicológicos frente a situaciones de crisis más generales, que no es lo mismo que la DEC propiamente tal. Insistir en las gracias, yo creo que este es un trabajo que tenemos que ir avanzando entre todos, ir construyendo formas de ir abordando, de trabajar en comunidad para ir abordando estos problemas en la escuela, el bien de nuestros estudiantes. Yo quiero agradecer el espacio, la invitación. Para mí fue muy importante, de verdad, compartir esto. Creo que, de verdad, estas orientaciones vienen a insumar en un elemento que es muy necesario en la escuela. Lo vemos a diario, las regulaciones. Creo que de ahí también un poco lo que manifiesta toda la gente que hoy día asistió, ¿verdad? Es muy necesario y es importante poder, ¿verdad?, educar a la comunidad educativa, instaurar el tema, conversarlo con los equipos directivos y ojalá, como les decía, que pudiésemos contar con un protocolo en todos nuestros manuales de convivencia. Eso, muchas gracias. Que estén muy bien, muchas gracias por su presencia. Nos vemos en otra oportunidad. Agradecimientos a Sebastián Peña también por la interpretación.